beneficios de la educación van mucho más allá de los beneficios económicos en el sentido estrecho, digamos, de un ingreso más alto. En estos estudios de la felicidad, la educación sale con una contribución positiva, aun cuando el ingreso no aumenta, la contribución directa a que puede disfrutar más cosas en la vida, eso sí es positivo. La formación de capital humano en comparación, por ejemplo, con la acumulación de capital físico. ¿Qué ventajas hay para el estudiante o para el egresado tener más educación versus menos educación? Mejores posibilidades en el mercado de trabajo en términos de calidad del empleo, mejor capacidad de manejar su propia vida. Los expertos en educación han identificado muchísimos beneficios en casi todos los países en desarrollo o industrializados. Es que estamos viviendo si no es revolución, es un proceso de esperanzas que crece marcadamente con el tiempo. Unas esperanzas crecientes en cuanto al tipo de empleo que uno consigue después de la educación. La primera experiencia muy comentada, por lo menos, de un desbalance entre las esperanzas y la realidad ocurrió en algunos países africanos. Uno con primaria podía conseguir un trabajo interesante en un banco, porque casi no había africanos con ese nivel de educación. El proceso de ajuste, cuando aparece un desbalance entre oferta y demanda, ¿cuál es el proceso de ajuste económico y psicológico de la próxima generación que no puede conseguir trabajos parecidos a los de sus papás con el mismo nivel de educación? Y eso es el tema también de todas estas comparaciones entre países que contribuye la tasa de inversión en capital humano, cómo contribuye al crecimiento. En promedio, la gente con más educación no solamente tiene más ingresos, también tienen trabajos más interesantes, disfruten más de la vida, disfruten más de las obras del teatro, tienen menos desempleo, tienen menos enfermedades mentales. Esto simplemente para darles una idea del paquete de beneficios sugeridos o en algunos casos confirmados. Pregunta, ¿cómo va cambiando la felicidad promedia de la gente a través de los años durante un proceso de crecimiento económico? Cuando el promedio, el ingreso per cápita sube, el ingreso de los ricos sube, de los pobres sube, entonces la felicidad promedia también debe subir, pero no lo hizo. El crecimiento económico no nos está rindiendo ningún beneficio en cuanto a felicidad, entonces no vale la pena crecer si eso es el caso. La felicidad depende del ingreso absoluto de la persona, pero también depende del ingreso relativo, porque la persona típica tiene un concepto le gusta tener un puesto relativamente alto en la jerarquía de ingresos, de estatus, etcétera, etcétera. El puesto relativo de uno puede que no cambie en esos 50 años, entonces los ricos son más ricos en términos absolutos después de 50 años de crecimiento, pero no son más ricos en términos relativos, resultado no se sienten mejor. Esa es la teoría de Richard Easterlin de la Universidad de Southern California y varias otras personas. Simplemente como seres humanos estamos tan rígidos en nuestra forma de pensar y lo que nos da satisfacción y felicidad, que no podemos así aprovechar todo lo posible. Es función de la educación cambiar a la gente tal que esa gente es más capaz de aprovechar lo bueno
del crecimiento económico, lo bueno de la educación directamente, en fin. Eso es una cuestión filosófica, psicológica, pero está todo integrado con las cuestiones económicas. Si las esperanzas de los jóvenes y de sus papás siguen aumentando, es posible que como la economía simplemente no puede responder a esas esperanzas y deseos, que vamos a quedar con una generación de frustrados, para ponerlo en términos muy exagerados y extremos. Bueno, la primera pregunta es, ¿se puede evitar ese desbalance? Eso sería que la economía ofrece lo que buscan los egresados. Y yo creo que eso va a ser difícil si las esperanzas siguen subiendo, casi imposible. Va a ser menos y menos frecuente que una persona tenga el mismo trabajo en toda su vida. Un poco estilo Finlandia con los estudiantes que se quedan atrás. Esto es el proceso de reparar el posible o evitar el posible daño de un choque que viene del mercado de trabajo y que me dejan en una situación difícil, pero el Estado reconoce que es importante que yo me preparo para otro trabajo y ellos me ayudan no solamente en escoger el nuevo trabajo, pero en entrenarme para eso. Hay mucha gente más preparado que lo que requiere del puesto en que están trabajando. Los desafíos más grandes, uno es el desafío de las esperanzas, qué tan flexible puede ser la gente si sus deseos no se llevan a cabo, qué tanto más eficiente podemos hacer los procesos de transición en diferentes etapas de la vida, que en muchos países no hay instituciones para mejorar la eficiencia de esos procesos de transición, y finalmente en qué grado tenemos que cambiar nuestra forma de ser para ser siempre infelices si no estamos en el 5% más alto.